lo que tiene que ser y algunos gestos extraños, ¿no? Como por ejemplo irte a un concierto de música y declarar reservado la información sobre esa materia, me parece como mínimo llamativo, ¿no? Déjame que salude. González, 14 años en el gobierno, jamás utilizó para ir a la boda de su cuñado el Puma de la Fuerza Aérea, jamás. Bueno, quiero saludar a Pablo Gemeno, analista económico. Con él vamos a hablar de las últimas medidas que toma el gobierno en esta materia. Muy buenos días, señor Gemeno. Buenos días. Vamos a empezar por la factura de la luz. El ahorro mensual de la factura es poquito, la verdad. Es poquito, pero es que es la estrategia. Fijaros, esto es como un Madrid-Barça. Y se habla mucho del partido y nos ponemos a hablar de una hormiguita que hay en un pelito de césped del campo. Pues lo mismo pasa con estos temas. O sea, estamos hablando de 2,5 euros para arriba, 3 para abajo, de si el Valle de los Caídos, de quitar calles, de la tesis, de las comillas y de lo que nos da estado del bienestar, que es la economía. Lo dejamos ahí en abulta un 80% unos temas que a mí me da. Estoy totalmente de acuerdo exactamente igual. Es que yo las tengo comillas la misma sensación, me las paso por la nariz, con perdón. Con lo cual, yo que trabajo en una consultora de inversión y tengo que asesorar a inversores para que inviertan, para que generen empleo, para que salgamos de la crisis. Y pones la televisión y se te cae el sombrajo de lo que estamos hablando en este país. Bueno, dicho esto, es el segundo tirón de orejas que me dan en el día de hoy. No, porque el programa es la media. No, pero en realidad lo que está diciendo es, los políticos nos ponen, digamos, una agenda que a ellos les interesa, pues que hablemos de máster, de tesis, de los aforamientos, etcétera, etcétera, y nosotros los periodistas se lo compramos. No siempre. Bueno, no siempre. Sin entrar en los temas de fondo, los temas importantes. Pero es que como la luz. También será el consumidor que lo compramos, pero estamos hablando de las gafas. Tampoco la economía es el único tema y durante los últimos años parece ser que todo no es el único tema, es el más importante. No, bueno, pero la política incluye también la economía, es decir, entonces el pretender que la economía es la que cataliza todos los esfuerzos. Sí, pero Elisa, es verdad que hay mucha cortina de humo que al ciudadano, oye, las piruetas, las triquiñuelas del gobierno para saltarse la ley de estabilidad, por ejemplo, le aburren soberanamente, pero los presupuestos son muy importantes. Pues fíjate, es que teníais a Solchaga al principio, que lo ha hecho muy bien y tenía que tener cuidado de no... Ha estado muy directo, ¿eh? Y eso que tenía que tener cuidado de no pisar a los del PSOE, sus amigos, viene el gobierno, tiene que tener cuidado con los votantes, pero es que a mí, como de lo que vivo es de la economía y no tengo votantes, lo que me gustaría es que tratásemos el sistema, no se sostiene, no podemos tener pensiones. Entonces, si quieres lo obviamos y contamos aquí que sí que hay. Es imposible que tengamos pensiones. Y todo aquel que sepa sumar lo puede decir o lo puede obviar. Porque como Diego también tiene mucho interés en que abordemos el asunto, voy a recuperar esas declaraciones de Solchaga. Pero vuelvo al tema de la factura de la luz y además le quiero poner protagonista a esta historia. Quiero saludar en Bilbao al presidente ejecutivo de Sidenor, a José Antonio Jainaga. Muy buenos días, señor Jainaga. Buenos días, Susana. Bueno, lo que estamos viendo es que hay empresas, fábricas que tienen que reducir la producción porque la factura de electricidad se les dispara. No sé si es su caso. No es nuestro caso, pero efectivamente estamos preocupadísimos. Los precios eléctricos están fuera de control en las últimas semanas. Eso beneficia a unos pocos, pero perjudica a los particulares y a muchísimas empresas de este país, fundamentalmente aquellas para las que el consumo eléctrico es una parte fundamental de sus costes. ¿Cuánto supone anualmente el gasto de luz para ustedes en una empresa como la suya? Sí, nosotros, una empresa como la nuestra en la que trabajan 2.400 personas, gastamos en energía, en el total de la energía eléctrica más gas natural, 75 a 80 millones. Solo la energía eléctrica son unos 50 millones al año. Es la segunda partida más importante después de los costes salariales. Y nuestro problema, Susana, fundamental es estar en condiciones de competir con los fabricantes de otros países. Todos estamos en el mercado europeo, nos preocupa especialmente lo que ocurre en Francia y Alemania, y es un hecho que desde hace muchos años los fabricantes, los productores franceses y alemanes disfrutan de precios eléctricos inferiores o muy inferiores a los nuestros. Y eso de alguna manera pone en peligro nuestro futuro. Y lo que está pasando en las últimas semanas, aún más. ¿Por qué lo que está pasando en las últimas semanas? Pues mire, sí, por hacer una descripción muy breve de qué forma parte del coste de suministro eléctrico, empiezo diciéndole que el tema del sistema eléctrico es extraordinariamente complejo. Hay una frase antigua que dice algo así como que si a ustedes le explican cómo funciona el sistema eléctrico español y lo entiende la primera, es que se lo han explicado mal.
Es un sistema extraordinariamente complejo, con múltiples actores y con muchos intereses contrapuestos. Probablemente cuando escuche a otros de esos actores le darán versiones diferentes a la que le voy a dar yo. Mira, el coste del sistema del suministro eléctrico tiene tres componentes fundamentales para los grandes consumidores como somos nosotros. Uno es el llamado precio de mercado, es decir, el precio al que se hacen las transacciones de compra y venta de energía en el mercado. El segundo son los costes regulados, les sonará seguramente a ustedes las palabras de peajes eléctricos. Y un tercero que son los mecanismos de compensación, es decir, lo que recibimos las empresas, en este caso es un ingreso, para compensar los costes que pagamos por la electricidad. Son fundamentalmente dos, si luego tengo tiempo los abordaré. Uno es la subasta... Porque tiempo no tendrá, ya le advierto. La subasta de interrumpibilidad, entonces se lo digo todo seguido, Susana. Y la compensación por los costes indirectos de CO2. Lo primero es que los costes regulados están, los llamados peajes, están inundados de impuestos. Haciendo un recuento de los impuestos, en el sistema eléctrico español hay 4.000 millones de impuestos que se pagan por diferentes conceptos: la producción, el impuesto a la generación eléctrica, impuestos a los residuos nucleares, impuestos al gas y al carbón, impuesto especial a la electricidad. Todo eso suma 4.000 millones y yo creo que no es normal que la electricidad sea una especie de vaca lechera. Cajón de segundo, en el que se van colocando todos los impuestos, efectivamente. Esa es una queja además generalizada. Ese es un problema brutal. El precio de mercado que le comentaba antes está creciendo en las últimas semanas de manera brutal por el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2. Para mucha gente la cosa es muy oscura. Derechos de emisión de CO2 quiere decir que las compañías eléctricas tienen que comprar en el mercado el derecho a emitir CO2, y por esos derechos pagan. La gravedad del problema consiste en que hace 5 o 6 meses un derecho de emisión, una tonelada de CO2, había que pagar 5 euros por ella. A finales de agosto ese precio ha subido a 25. Wow. El grave problema, Susana, es que lo pagan las eléctricas, las compañías eléctricas, pero nos lo transmiten inmediatamente en la factura a los consumidores. Yeah. Con lo cual se quiebra un principio fundamental que debería ser que paga el que contamina. En este caso paga el cliente del que contamina. Pero las eléctricas siempre nos acaban repercutiendo cualquier impuesto, lo estábamos viendo, ¿no? Bueno, en este caso del CO2... no nos iba a afectar a los consumidores, que no se iba a trasladar a nuestros bolsillos, y tardaron poquísimo las empresas en trasladar ese 7%, ¿no? Es decir, que es lo habitual. Exactamente. Mire, el CO2, como usted sabe, se persigue el CO2 porque es uno de los elementos nocivos para el calentamiento del planeta. Entonces se pretende reducirlo al máximo, y hay una teoría en Europa que consiste en decir que cuanto más caros sean los derechos de emisión de CO2, menos va a contaminar la gente. Lo cual es verdad muy a medias. El resultado inmediato es que estamos pagando en la factura una cantidad enorme por las emisiones de CO2. Hay además un movimiento especulativo en Europa clarísimo para que se haya subido de 5 euros a 25. Algunos están haciendo mucho dinero con esta historia. Y además hay una anomalía legal, pero anomalía a mi entender, que es que con el sistema de construcción de los precios de mercado, cuando la energía, aquí Red Eléctrica subasta la energía a comprar todos los días en cada una de las 24 horas del día, y cuando se hace esa subasta entre los generadores, cada generador ofrece sus centrales a un precio, y cuando el precio de la central de referencia es el de una central de carbón o de ciclo combinado, se produce la ridiculez de que todo el resto de la energía paga por un CO2 que no emite, como si lo estuviera emitiendo. Es decir, paga la energía nuclear y la energía hidráulica, que como ustedes saben no emite CO2, pagamos, mejor dicho, por ellas el CO2 en la misma proporción que en una central de carbón o una central de ciclo combinado. Y eso a mí me parece una aberración total. Y para más INRI termino con
con el CO2. Nosotros recibimos una compensación por estos costes indirectos de CO2, la industria española recibe una compensación, los países que apuestan de verdad por la industria, como Francia y Alemania, dedican respectivamente 93 y 245 millones de euros al año a compensar a sus empresas por el pago que tienen que hacer por el CO2 a las compañías eléctricas. ¿Sabe usted cuánto es esa partida en España? Dígamelo usted. Pues 6 millones. Ya. O sea que 93 en Francia, 245 en Alemania, y con eso tenemos que competir. Pues señor Jainaga, traslado todas esas reflexiones y ahí lo dejo agradeciéndole mucho su intervención a nuestro experto. Claro, nos dice, es que esto nos resta competitividad, porque en un mercado tan abierto como el europeo, completamente, el internacional... Este tornillito que nos han tocado para bajar, lo decía muy bien el señor Jainaga, nos afecta ¿a qué? A las exportaciones, somos menos competitivos, claro, con unos costes que tenemos al déficit comercial. No vamos a poder funcionar con lo que tenemos, con lo cual el problema hay que solucionarlo, este sí es un tema, y además no 2,5 euros ni 3 que se compensan con el diésel y al final queda un poco igual. O sea, hay que atajarlo de pleno si queremos tener un sistema que se sostenga. A ver, venga, Elisa, que digo, no me hagáis debate. El problema no es tanto el CO2, porque los datos dicen que durante el mes de septiembre el precio marginal del pool eléctrico que se aplicó fue el 63% de las horas el hidráulico. Es decir, ni el carbón ni el gas ni tal, fue el hidráulico. Aquí el verdadero problema es la estructura del mercado y la estructura de las subastas, que parecen un juego de trileros. Ese es el problema. Y de ahí es donde va a ser difícil salir, porque las eléctricas no van a querer salir de ese sistema. Señor Jimeno, ¿no hay manera de meterles mano a las eléctricas? Porque, no ha podido el Partido Popular, no puede el PSOE. Es un tema complejo, pero al final, si lo que se trata es que esto es la economía es una máquina que tiene muchos tornillos y hay que saber cuáles vamos tocando y cuáles no. Este tema es uno, hay que bajarlo a los particulares, a empresas, que es desde donde se están quejando. A ver, vamos a ver, oye, a ver, Paco, venga, nos vamos al diésel, yo creo y a las pensiones. Que desde el siglo XIX hasta ahora está muy bien machacar a los grandes empresarios, a los banqueros, a las eléctricas. Oye, queda muy bien, es muy popular, ¿no? Pero tú mírate el recibo, si es que es muy sencillito, obligatoriamente te llega y ves. Claro, en este país los políticos con el capricho legítimo de decir, oye, yo voy a apostar por las renovables, en lugar de ir a presupuestos, como hizo Obama, y me parece muy bien, resulta que dice, no, lo meto en la factura eléctrica, estos idiotas de los españoles que lo paguen, ¿no? El carbón, lo mismo, ¿no? Entonces, no es justo, yo no tengo ni una acción de una eléctrica, ni ninguna empresa cotizada, me parece injusto que nos dediquemos a machacar a las eléctricas, de las cuales cuelgan miles y miles de empresas, y que el dinero no lo ganan en España básicamente, sino en las inversiones fuera, simplemente para complacer a la pregunta a nuestro experto, y nos vamos a ir con Lorenzo Amor. A respecto, te voy a responder respecto al poder fáctico de Sánchez Galán. Prado no, porque Prado son italianos, compró Endesa, como todo el mundo sabe, después de aquel famoso rifirrafe. Pero Sánchez Galán son palabras mayores, porque coge la cosa, se va a otro sitio, y es algo que parece mentira que el presidente del gobierno sea economista. Bien, pero la pregunta que le quería hacer al experto es, efectivamente, estamos aquí siempre en braserillos, la momia, lo otro, lo de la moto, los másteres, etcétera, etcétera. Pero usted percibe, que vive de eso, percibe que en el gobierno, donde hoy día la política fundamentalmente es economía, y la economía política. Completamente. En gran grado. ¿Usted percibe que después de ese acontecimiento cósmico en la Casa de América, donde había solo 5 empresarios y 3 regulados, el gobierno tiene pituitaria para entender que se está enfriando la economía y que podemos irnos otra vez a galeras? A ver, pero mira, respondemos muy rápido. La principal diferencia entre un tonto y un listo es la perspectiva. El tonto lo ve muy pequeñito y el listo coge angulatura. Nosotros en la economía ahora mismo estamos cogiendo este poquito y la economía es mucho más grande. Un sistema que tenemos ahora mismo que dicen, no, es que está otra vez bajando los índices de economía, que lo están haciendo, o sea, es que son matemáticas, con lo cual lo está haciendo. Con lo cual, esa parte de la economía en un sistema que de cada 5 personas casi, una es funcionario, otra está estudiando, otra está parado, y al final hay uno casi que tiene que mantener a los 4 o 5, y estamos viendo si subir impuestos en una sociedad que, claro que se va a ralentizar la economía y se está ralentizando, no se están aplicando las soluciones. O sea, imagínate una familia, y con esto termino, Susana, una familia que está endeudada, pero muy endeudada, casualmente como está España, hasta la médula, que sus gastos son mayores que los ingresos, y como solución lo que hace, ¿sabes qué es que se está proponiendo?
vamos a gastar más como solución. Y vamos a más gasto. Es lo contrario. Lo dice por los 6.000 millones extras. Lo digo porque esto de bajar 2 euritos la luz para poder hacerlo, es así de pequeñito. Vamos a coger perspectiva y solucionar a 30 o 40 años. Bueno, pues vamos ahora con el diésel, con la otra subida. Saben que esta subida, pues se dice la ministra de Hacienda que no tiene por qué afectar a las clases medias, que se va a dejar al margen a los transportistas. Escuchen su reflexión. Pues unos 3,3 euros al mes para los consumidores que tengan un perfil medio, es decir, que hagan en torno a 15.000 kilómetros al año y que manejen vehículos promedio, algunos de ellos que son antiguos. Por tanto, es una aportación, insisto, de 3,3 euros al mes, que espero que no tenga una repercusión importante en el bolsillo del consumidor, pero que va a ser su aportación y su granito de arena para que nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan disfrutar de un planeta verde. Bueno, pues le quiero preguntar a Lorenzo Amor, él es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Muy buenos días. ¿Ustedes ¿Qué tal? Buenos días. Gobierno que les deje fuera de estas subidas fiscales, que deje a los autónomos fuera? No sé si tienen algún tipo de respuesta. Bueno, a día de hoy lo único que sabemos es que los transportistas y sectores profesionales, conductores profesionales, son los que se van a ver fuera. El problema es que el 95% de los autónomos pues sí le va a afectar duramente este impuesto. Piense que el colectivo de autónomos es muy heterogéneo y disperso, pero desde movimientos de tierra, agentes comerciales, autoescuelas, es decir, un largo sinfín que utiliza el vehículo y que evidentemente no hace 15.000 kilómetros al año, sino que hace mucho más. Y si ya estamos marcando en estos momentos unos registros históricos en el carburante que ha tenido un coste medio desde primero de año para los autónomos de en torno entre 500 y 600 euros, pues imagínese el año que viene si entra en vigor este nuevo sablazo tributario con el impuesto que va a gravar el diésel. ¿Cuánto calcula usted esa subida? Juntando el aumento de los precios de la luz y los carburantes, ¿cuál puede ser el impacto sobre los autónomos al margen de los taxistas y los transportistas que quedarían liberados? Bueno, en este momento entre luz y carburante estamos sufriendo desde principio de año un aumento que supera los 1.500 euros de media y claro, el próximo año podría ser pues prácticamente en torno a 1.800 a 2.000 euros de mantenerse el precio que tiene en estos momentos los carburantes y evidentemente pues la luz llegando los recibos con los importes que va llegando. Porque es verdad que bueno, va a haber una rebaja en un impuesto, una suspensión, pero bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Si tan bueno era reducir el IVA para el cine, no entendemos en estos momentos por qué es malo reducir el IVA para un producto de primera necesidad para familias, empresas y autónomos como es la luz, que está asfixiando y que nos está haciendo, sobre todo a las empresas y a los autónomos, perder competitividad con el resto de los países de nuestro entorno. Lo que dice Lorenzo Amor es que el IVA debería ser el súper reducido en el caso de la luz, aplicarse el 4%. No sé qué opina Pablo Jimeno al respecto, porque su queja tiene todo el sentido del mundo. Es decir, vale, transportistas quedan liberados, los taxistas también, pero ¿qué pasa con el resto de los autónomos? Pues tendrán que llegar al detalle, porque están hablando de subir 15 céntimos más o menos para igualar las dos gasolinas. Están hablando de que esto supondrá unos 2.000 millones, que tampoco es enorme, y la economía lo que está preocupada es de ver números todavía más grandes. Efectivamente, aquí va a haber unos señores que están preocupados por cómo les va a afectar a su trabajo diario. Agricultores, autoescuelas, agentes comerciales, quienes usan maquinaria pesada, que son muchos sectores. Pero fíjate dónde vuelve a caer todo otra vez, lo decía antes Paco, vuelve a caer otra vez. ¿Sobre quién? Sobre las empresas, sobre los empresarios. Vamos a subir las sociedades, vamos a subir las rentas. Y aquí el único que se lanza a montar una empresa y no está con una gotita que aporta algo al Estado, a ese lo freímos en la freidorita como un chorizo y vamos a ver si conseguimos salir de los índices de paro de los que venimos. Pues, señor Amor, no sé si quería usted hacer alguna reflexión más, al margen de esas subidas en los carburantes y en la luz. Bueno, solo una cosa, Susana. Decirle a la administración en general que los contribuyentes, los autónomos no somos cajeros automáticos, que cada vez que quieran gastar más se acude a ellos. Yo lo que le pido que en estos momentos no toca subir impuestos, a lo mejor tampoco bajarlos, pero por favor que nos dejen como estamos.
Pues queda dicho. Muchísimas gracias, señor Amor. Yo lo que no entiendo es si se supone que todo esto es para contaminar menos, cuando dejas a los dos grandes colectivos que más, entre comillas, que me perdonen, contaminan, porque son los que más gastan en diésel, es decir, transportistas y taxistas, ¿de qué sirve la medida? Bueno, pues si es que al final, vamos a ver, la economía tiene, a mí me ponían un ejemplo muy bueno en una conferencia, y es que es como si echas agua en las manos y te cae una gotita. Cuando tú cierras por aquí se abre por otro lado y se te abre otro. Ahora mismo están tocando las eléctricas y el tema de la contaminación. Pero al final, yo, que mi parte que me toca defender es la parte económica, estamos viendo cómo el resumen global de suben por aquí un poquito, bajan, lo que necesitamos es que, independientemente de hacer políticas para el sostenimiento, que sean eficaces, que no contaminen y todo, teniendo mucho cuidado con la economía, porque venimos de pasar 10 años terribles, con 4 millones de parados, pasando penurias, viendo gente recogiendo comida de las calles. Es que esto fue antes de ayer, es que no nos hemos recuperado. Exacto. Es que ha sido antes de ayer y lo tenemos muy todavía aquí. Entonces, ¿ahora qué hacen? Ya, como empieza a haber indicios, vamos a empezar ya a tocarlas un poquito las narices, vamos a ir tocando, cortando, y al final lo que va a pasar es que los empresarios que vienen de fuera a invertir a España, que llevamos 3 años buenísimos, no les apetece, porque entre el ruidito que hace Cataluña, entre subir los impuestos y freír, que aparece el señor Sánchez en un avión con unas gafas y fenomenal, aparece Amancio Ortega que crea 80.000 puestos de trabajo, y no, es que lo que hay que hacer es repartir la riqueza. Señores, el que cree empleo, el que cree riqueza, déjenle un poquito, que aporta mucho bien, mucho mejor que las gafas del empresario. Venga, que Elisa quiere replicar y vamos con Carlos Ortega. Le voy a recordar que el empresario crea empresa porque tiene la fuerza productiva de los trabajadores. Vamos, por supuesto. Quiero decir que pues monta una empresa, y juégate el patrimonio. O sea, según esa teoría, bueno, que sí, monta una empresa. No existe nada más que volvamos al siglo XVIII, a las fábricas con esclavos, porque evidentemente como el que da empleo y da de comer es el empresario. El calentamiento global. Hombre, vamos a ver, es que por eso te decía antes que lo de intentar ver toda la realidad desde el punto de vista económico, ¿no?, nos aboca a que son las personas que pero, Elisa, no te vayas los medios de producción que nos van a imponer todo, hombre. Eso es tanto como renunciar a la democracia. Pero, Elisa, ¿quién ha hablado de los trabajadores sociales? ¿Me das un segundo, Susana? ¿Me dejas que le responda un segundo? Sí, por favor, rápidamente. Muy rápidamente. ¿Quién ha hablado de los esclavos? Un segundito nada más. He hablado yo. Muy bien, pues ahora voy a hablar yo. ¿Quién habla de los esclavos? Están volviendo, por cierto. Bueno, lo que hablamos es de la importancia de la economía. No estamos hablando de si los esclavos o demás. Por supuesto que los trabajadores tienen que tener derechos, pero es que ni lo hemos tocado. Lo que estamos hablando, Elisa, es de si tú no llegas a final de mes, de si estás hasta aquí en deuda, te interesa comprarte BMWs, películas, más administraciones y más cosas. Cuando estás hasta aquí y no te llega, corrige el gasto, pero no gastes más y no aumentes políticas de gasto. Y para eso no nos frías a todos, porque sabes lo que funciona, el consumo interno. Eso es una forma de ver la realidad. No, eso no es una forma, eso es sentido común. La otra es la de Maduro. El sentido común no está solamente de parte del neoliberalismo, es decir, hay otra forma de ver la sociedad, de ver la economía y de ver el comunismo, está al lado del comunismo. No es el comunismo, no es el comunismo, no ridiculices. A mí me gusta mucho esto. Esto no es el neoliberalismo, el capitalismo salvaje o la muerte. Es decir, no, hay otras posibilidades. Hablamos de Carlos Ortega y de las pensiones. Pero es interesante esto. Porque esta mañana le preguntábamos. No te preocupes, con la izquierda lo salvaremos. Él decía que no es sostenible ahora mismo y se hacía esta reflexión. La relación entre los años de cotización, 42, y los años en que se va a percibir la pensión, 21, ha pasado a ser de 1 a 2. Antes era de 1 a 3, ahora es de 1 a 2. Las pensiones en su totalidad han pasado de representar algo menos del 10% a aproximarse al 13% del Producto Interno Bruto. Si usted no cambia esto, llegarías al 15, al 16, al 17, cantidades que casi en ningún país existen y que ciertamente no tenemos capacidad de asegurar su sostenibilidad en el futuro. Pues me pedía esa palabra, Diego, respecto a esa reflexión sobre las pensiones. Bueno, yo quiero empezar haciendo una autocita por la que pido perdón, pero es que ayer en el periódico mientras sea tuya, y no un plagio. Es mía, no es un plagio. En el periódico de Elisa, del diario.es, publiqué un artículo que se llama El legado de la crisis, el legado de 10 años de crisis, ¿no? Y una de las cosas de las que hablo es de la salida ante una situación que es insostenible, que es que la gente afortunadamente vive más, vive mucho más tiempo y por tanto el aumento en pensiones, el aumento en gastos sanitarios, el aumento en prestaciones sociales va a ir a más, pero va a ir a más, está yendo a más y es un subidón,
porque es que la esperanza de vida ha pasado, pues ha subido en muy poco tiempo, en casi 20 años. Eso es bueno, ¿no? Todo ese tiempo, estupendo. Y claro, como la fórmula no puede ser lo que decía hace 2 años el ministro japonés, que es que la gente vivía demasiado tiempo en Japón, y tenía que morirse antes, como esa no es la fórmula, sino la fórmula es que la gente viva más tiempo posible, y por lo tanto, inevitablemente, todos estos gastos se disparan. La única salida es la subida de los impuestos directos, no los indirectos, directos a los que más tienen, no a los que menos tienen. A los que menos tienen hay que bajárselos, pero a los que más tienen hay que subírselos. Pues esa es la salida, si no hay otra salida posible en el mundo occidental. Una pequeña y sin embargo, gente como Trump, como el presidente Trump, acaba de bajar el tipo del impuesto de sociedades las rentas más altas. Del 35% al 21%. O sea, justamente todo es el regalo mayor que se ha hecho a los ricos en Estados Unidos en toda su historia. 1,15 billones de euros. A ver, esa es la salida. Por tanto, lo que debería aparecer en Google cuando pongas pirámide poblacional de España es... No, que eso no se suba el impuesto, no. Hay que subir impuestos completamente de acuerdo a la gente que más tiene. Bueno, ahí ya... O sea, hay que especificar. Pero lo que debería aparecer en Google cuando pongas pirámide poblacional España es una calavera. Esto no hay quien lo sostenga, porque estás tocando un dato muy bueno que es... Mira, la mitad de los nacidos a partir del año 2000 van a vivir más de 100 años. Con lo cual, págales tú desde los 65 a los 100. Eso por un lado. Pero espérate, cada vez que toco. Un segundo, perdona, Elisa, perdona que yo te he respetado. A tener más hijos, Susana, a que no pierdan sus carreras y que políticas de igualdad también os oponéis. Bueno, muy bien, claro. Eso es la esperanza de vida. Pero te voy a decir el otro datito que tenemos que es para pegarse un tiro en el pie, que es la natalidad que tenemos. Segundo país con la natalidad. Claro. Y entonces estos señores que se están manifestando con todo el derecho y toda la razón por sus pensiones, a lo mejor no está en subir como el IPC, lo que hay que hacer es fomentar que la gente pueda tener 2 y 3 niños, porque este país con 1.3 de tasa de natalidad, ¿quién las va a pagar? ¿Quién las paga? Cuando se piden medidas de discriminación positiva, porque no hay medidas. No lo fomentamos porque no las queréis. Bueno, claro. No lo fomentamos porque mira, los salarios han bajado. Tres datos, perdona, y termino. 3 datos. Endeudados hasta aquí. Tasa de vida la segunda más alta del mundo con Hong Kong y tal. Y esperanza de vida la más baja. ¿Y qué se hace para que la gente pueda tener más niños? No, esperanza de vida más alta. La esperanza de vida más alta. La tasa de natalidad más baja con 1.3. ¿Sabes lo que están haciendo para fomentar eso? Que salgan, en vez de señores tan mayores, que salgan los universitarios, que son los que no pueden tener pensión. No la van a tener. Y encima dicen hace 2 días de retirar los planes de pensiones privadas. Vamos, parece que eso se ha descartado. Un breve comentario a Diego. Yo estoy de acuerdo, Diego, en tu tesis. A ver, venga, y terminamos aquí. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Es decir, ay, perdona, Paco, me estoy de la palabra tú también. Igual, oye, no. Acabamos aquí el círculo. Y otra es hacerlo. Por ejemplo, te voy a poner 3 ejemplos del actual gobierno, que es lo que nos ocupa. Hay que tener sentido crítico con los que está en el poder, porque si encima está en el poder le damos voto a Fumeiro, pues entonces ya... Eso lo tiene que hacer el gobierno. Vamos a ver. Mira, te voy a decir. Por cierto, Solchaga se expresa con la misma contundencia y conocimiento que lo hacía como ministro. Ha sido el único ministro, junto a Boyer y Rato, que han sido ministros de Economía con poder político, porque la señora Calviño no tiene poder político. Eso por un lado. Y respecto a lo de Diego, claro, y debe ser la socialdemocracia, la izquierda en el poder, quien haga lo que tú dices. ¿Y qué tenemos hasta ahora lo que ha hecho? Publicaremos la lista de los amnistiados que son mega ricos. ¿Dónde está esa lista, mi querido amigo? Segundo, la tasa a la banca, que sabes que lo que se lo lleva crudo. Ana Patricia... Ya se ha descartado. ¿Dónde está? No, eso está descartado. Brindis al sol. Y eso es lo que mata a la socialdemocracia. A ver, Paco, hacerlo sin tener redaños. Paco, y terminamos aquí el debate. A mí me parece un debate excéntrico, ¿no? Porque es como las grandes familias en decadencia en la nobleza, como Gato Pardo, ¿no? Que se está descuajaringando la casa, que no tienen para llegar a final de mes, pero dicen, eso sí, oye, ¿no? Nosotros somos los más ricos, los más poderosos, ¿no? Europa está en una decadencia, yo creo que ya irreversible, ¿no? Entre el fenómeno migratorio y este tema de las pensiones, que se traduce en sostenibilidad de la economía. ¿Cuál es tu capacidad competitiva en un mundo sin fronteras? Pero no nos enteramos, ¿no? Y entonces, mira, aquí en España, además, el fenómeno me hace mucha gracia, porque todos los empresarios, muchos empresarios del IBEX, directivos, habían hecho de ciudadanos, ¿no? Porque tenían odio a Rajoy, odio al PP, ¿no? Y entonces estaban contentos, a ver, vamos a echar a este tío, este barbudo registrador, que no tiene ni idea.
Mira, y lo han conseguido. Ya no quiere cenar lo han con echado, nosotros. espera, ya lo han echado, ¿no? Y ahora se han encontrado con su peor de las pesadillas. Un gobierno socialista débil, porque no ha habido elecciones anticipadas y se van a jorobar, ¿no? Les van a pegar un palo que les van a dejar temblando en impuestos a todos estos ejecutivos, empresarios, etcétera, ¿no? Y mientras tanto de las pensiones, ¿qué pasa? Pues que los pensionistas, que también eran manejados, manipulados por la izquierda, porque forman parte de este colectivo, como yo el primero, de tontos españoles, ¿no? Y les decían, salir ahí en Bilbao, en Madrid, oye, que ya cuando caiga Rajoy. Y ya ha caído Rajoy, ¿qué ha pasado? Cero patatero, porque llega la realidad, 2.500 millones de euros de ligar las pensiones al IPF, pero claro, como aquí decís, estos son economistas, no, son licenciados en empresariales, a ver si somos un poco respetuosos, no saben de economía. A ver, venga, Diego, respóndele y me voy a... Yo no estoy hablando de la subida de impuestos a la clase media, ni los trabajadores, ni nada por el estilo. Hemos entendido. Aquí el debate europeo es que hay que subir los impuestos. Que paguen impuestos. A los que tienen. Por ejemplo, las multinacionales norteamericanas tecnológicas, las mayores compañías del mundo, que haya un impuesto de transacciones financieras internacionales. Ese tipo de medidas, ese es el tipo de medidas. No estamos hablando de otros impuestos. ¿Por qué no lo hacen? De eso. Porque se van las multinacionales. Pues tendrán que hacerlo. Tendrán que hacerlo. Es inevitable que lo van a tener que hacer, porque si no... Diego, tú y yo tenemos una edad parecida. Porque en unas democracias la gente vota y votarán porque haya mayor posibilidad. Mira, ¿sabes qué ocurre?